¿Ves todo bien? A ver. ¿Sí? Pues empezamos entonces. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar entonces. Pues ya, sin más demora. Pues nada. Se oye y se ve bien, ¿verdad? Paco, ¿sí? Pues venga. Pues nada, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. En esta reunión de socios el 15 de diciembre, aquí en Microsoft. Como siempre, me presento, sobre todo para los nuevos, si es que hay algún nuevo. Mi nombre es Jesús Vázquez González, soy PMP y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios. Tenemos a Francisco Astudillo, que nos está ayudando con la parte del webinar. Gracias, Paco, por tu colaboración. Y hoy vamos a hablar de optimizando la gestión de carteras a través de la PMO. Nos va a hablar Pedro Balsa, que es un conocido de todos los asistentes habituales. Y sin mucho más, le voy a dar paso ya. Llevamos un poco de retraso, por eso estoy apurando. Pedro es Managing Partner en Leadman y es un especialista en temas de implantación de PMOs y gestión de programas y portfolios. Consejero independiente de Madrid Network, miembro del Consejo Asesor del PMI Madrid, evaluador experto del programa Horizonte Europa de la Unión Europea. Y nos va a hablar, como he dicho, de optimizando la gestión de la cartera a través de la PMO. Pedro, cuando quieras, te cedo la batuta. Muy bien, ¿no me escucha? Vale, hacia la derecha avanzas, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Jesús. Estimados compañeros de PMI Madrid, Jesús, nuestro presidente, recientemente electo, agradecer también a Paco el esfuerzo de hacer esta parte en la sombra, pero que es fundamental para que cientos de personas en diversas partes del mundo nos estén viendo. Hoy voy a hablar un poco del componente más estratégico del Project Management. El componente más estratégico del Project Management es el que yo tengo que es el más importante. No necesariamente, depende de cada caso. Pero es quizá una de las áreas que, digamos, se trabaja peor en las organizaciones. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Un poco hablar de mi libro, ¿no? De mi empresa. Nosotros montamos una empresa con profesionales de dilatada duración y experiencia en Project Management y en consultoría estratégica. Recientemente tuvimos la suerte de que se uniera Carlos Pamplega, vicepresidente de este capítulo, como responsable del área de Construction Management. Nuestra empresa, a diferencia de otras, nuestra diferenciación se basa en 2 puntos. Contar con consultores muy senior, con una experiencia que a veces ni las grandes ingenierías tienen, y trabajar el ciclo de vida completo del proyecto, no solo desde que te lo aprueban, bueno, pues ya la licitación ha salido, se ha resuelto a favor de mi empresa y empiezo, no, que hay antes de eso. Tenemos 3 líneas, la Digital PMO, que es lo que vamos a hablar más hoy, Construction Project Management, que es, bueno, para los que lo conozcáis, básicamente es construir edificios, hospitales, ferrocarriles. Y la parte de Servicio de Project Management, que tiene 2 partes. O bien personas muy senior que se integran en un equipo de proyecto, o bien gestionamos en nombre de la propiedad todo el proyecto. Bueno, pues otra buena noticia para el capítulo es que nuestro compañero en Leadman y vicepresidente ha sido nominado como Keynote Speaker para el Dubai International Project Management Forum. El Dubai International Project Management Forum, auspiciado por el príncipe de Dubái, es con certeza el fórum más importante de Project Management en la región del Golfo. Y se organiza por RTA, que es la Rail Transport Authority de Dubái, el equivalente del Fomento de España,
PMI y ILL. Así que pronto veremos a nuestro compañero aquí entre los jeques. Yo estuve hace 5 años, creo recordar, y es una experiencia realmente potente. Bueno, vamos a trabajar 3 cosas, o quiero darles pinceladas de 3 conceptos. ¿Qué es una PMO? Lo importante, primer mensaje, ya veo que esto va calando, pero ya no hay mucho, pero una PMO no es una persona, no es un rol, nunca va a ser un rol, es una organización. O sea, un spoiler de lo que les voy a contar. ¿Cómo vamos a gestionar carteras y proyectos? Y viendo al punto más fundamental de la gestión de carteras, que es cómo optimizo mi portfolio o cartera. A lo largo de esta presentación, y aunque puede, dependiendo de quién hable, puede establecer ciertas diferencias entre el concepto de cartera y de portafolio, lo vamos a usar como términos sinónimos, ¿vale? Pero, o sea, no es el objetivo ser extremadamente preciso en cierta terminología que al final muchas veces nos separa de nuestros clientes. Si tú vas a una gran empresa de real estate, le hablas de portafolio, no le suena nada. Y si le suena es el portafolio del fondo de inversiones que le está financiando. Si le hablas de carteras, ya el tío empieza a pensar que son proyectos. Entonces es muy importante adaptarse al entorno, al contexto de donde yo me muevo. Cuando yo me muevo en clientes, que esto se llama cartera, pues se llama cartera y no conviene. Las clases sí te las piden, pero no dárselas. Es como los consejos, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en qué es una PMO. Como hemos dicho, el primer mensaje fundamental, que no es una persona. Cuando tú veas un anuncio, se busca PMO, automáticamente ves que esa empresa tiene un desconocimiento absoluto de lo que es una PMO y eso hay que borrar. No puedes aplicar ahí porque va a ser terrible. Y para entender esto tenemos que hablar del ciclo completo de vida del proyecto y de cómo se alinea la estrategia con los proyectos. Vale, vamos a empezar por la estrategia. Me alegro que no haya así Gen Z ni Millennium, porque si no este ejemplo no lo cogen. Cuando se inventó la Wii, ¿qué características tenía? ¿Cuál era lo revolucionario, lo disruptivo que se viene a llamar ahora? ¿Qué disrupción tenía la Wii? ¿El mando qué tenía? ¿Inalámbrico? Sí, pero el director general no lo definió así. ¿Qué otros requerimientos tenía? ¿Crees que le dio? Hemos dicho que el mando, el compañero ha comentado que el mando era inalámbrico. ¿Qué otros requerimientos crees que le dio este señor para empezar a lanzar el proyecto? Sí, pero no, tiene razón, se comenta que es familiar, pero no, este señor en aquel momento de visualización del proyecto esa idea no la tenía. ¿Y quién creéis que lo inventó? Aquí es el momento de lucirse uno y decir el nombre y apellidos del tío. ¿Qué rol tenía el que inventó la Wii? Tampoco hay tantos roles. Venga, vamos. Si nos van a pagar lo mismo. Venga, aquí no está. ¿Qué rol creéis que tenía? ¿Quién inventó la Wii? Tú tienes que saberlo, que has estado 5 años en Japón, Paco. ¿Eres el más próximo? Dice Paco un jugador. Pues no, el inventor de la Wii es el director general de Nintendo. Y es este señor. Para ya os lucís, esto ya de cara a conversaciones de bar, ahora que vienen las Navidades. Dices, Shuhiro Miyamoto, inventor de la Wii y de Mario y de Super Mario y tal. Wow, este señor inventó la Wii en una reunión con un equipo. ¿Y este señor qué mensaje le dio? Efectivamente, le dio 2 mensajes. Uno, que no podía tener cables, todas las consolas tenían cables hasta el momento. No entró ni inalámbrico, esto que no tenga cables, a mí si es inalámbrico, infrarrojo, me da igual. Y el segundo mensaje, no os lo vais a creer.
apiló una caja de unos CDs que tenía por allí por su despacho, puso así, y dice, la consola tiene que ser más pequeña que esta pila, que efectivamente es casi la mitad de este tamaño. Con esto concluimos que la estrategia es muy sencilla, cuando se acierta, claro, cuando a toro pasado, ¿no? A toro venido es muy complicada, pero a toro pasado es... Entonces, vamos a hablar de la jerarquía y os voy a explicar con un ejemplo. Yo trabajé en tiempos en una empresa de moda de las más importantes del mundo, haciendo un proyecto muy grande. Bien, pues esta empresa tenía una estrategia, ya veía que en Estados Unidos no iba a poder vender todo lo que tenía, ya, digamos, no vieron por dónde vender más. Ya, entonces dijeron, pues tengo que crecer en Asia y en Europa. Pues, pues hay un portafolio, crecer en Asia, y hay otro portafolio, crecer en Europa. Luego, ¿qué hay en esos portafolios? Vamos a ir al de portafolio crecer en Europa. Pues hay proyectos, programas y operaciones. Bien. Pues ¿qué programa había ahí? Pues había un programa que era implantar un software común a todas las entidades europeas. Y los proyectos serían pues esos proyectos individuales, implantar en España, implantar en Italia, implantar en Francia, implantar en Luxemburgo, las diversas... Esa es la jerarquía. ¿Y cómo funciona? Dentro del portfolio de programas de crecer en Europa, ¿hay más cosas? Sí. A lo mejor me estoy inventando, ¿eh? Contratan comerciales, abren más tiendas. ¿Esos elementos del portfolio están alineados? En el objetivo sí, pero en la ejecución no. ¿Qué tiene que ver abrir una tienda en Paseo de la Castellana con implantar un sistema informático? Nada, absolutamente nada. Bueno, pues esta es la jerarquía que si no la entendemos, pues la priorización se va a complicar. Bueno, volvemos. Vamos a reforzar esta idea, ¿no? Lo que tenemos que aprender a trabajar es nosotros hemos trabajado mucho, la inmensa mayoría, no conozco el perfil de todos vosotros, pero la inmensa mayoría de nosotros ha trabajado mucho en lo que es entregables, que es la creación del valor. Pero claro, aquí antes hay que definir el valor, que es donde lo que vamos a centrar en la charla. ¿Cómo decido si hago el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C? Y luego, bueno, tiene más tralla que eso, pero bueno, como primera. Y luego, los resultados, ¿no? Hemos pasado de una etapa de entregables. Bueno, pues aquí tienes tu CRM, ya. Pero si no vendo más, ¿de qué me sirve el CRM? Entonces, tengo que transformar un concepto de entregables en un concepto de resultados. Y esto es muy importante. Y además, los proyectos cada vez tienen más vida. Porque muchísimas veces no te permite que el proyecto se acabe. La historia de que te lo entrego mientras me voy corriendo, no, te dicen, no, mira, me lo vas a operar 5 años esta planta o esta autopista y cuando ya esté bien, ahora me la devuelves, pero 5 añitos para quitarme todos los problemas. Y concepto de concesiones, pero que esto en el software también pasa mucho. No, dicen, no, usted me va a vender el contrato, pero también el mantenimiento me lo hace usted, porque luego no quiero a ver cómo mantengo yo esto. Entonces, quiero que saltemos un poco de nuestro mundo del PMBOK, que es el mundo confinado en la caja del medio, en la caja de entregables, creación de valor y gestión del proyecto, a un mundo ampliado, que es la gestión del programa portafolio, que contiene la gestión de la propuesta y que tiene la entrega de valor. La entrega de valor cada vez es más, se incide más en ella, ¿no? Que en un mundo tan cambiante, pues claro, a lo mejor tú has entregado con tu muy buena voluntad una solución X y llega un C puntos suspensivos y saca una tecnología que tu tecnología se queda obsoleta. Bien. Pues, arriesgándome y que es tarde y estamos casi en Navidad, voy a definir esto porque creo que es muy importante. Un proyecto sí lo entendemos todo, es algo que tiene principio y fin y es único. Así con esta simplicidad lo define PMI. ¿Puede estar un proyecto standalone, es decir, caído de blue y tal, caído del cielo? Puede, no es conveniente. Un proyecto tiene que estar alineado a alguna idea de estrategia de la empresa.
Si estás en una empresa oportunista que a ver que hoy vendo banderas de España porque es el Mundial y mañana me dedico a hacer hamburguesas y luego pues al final es muy difícil que tú aciertes en todo, tienes que tener una estrategia. ¿Qué es un portafolio? Pues un conjunto de proyectos, programas y operaciones, no necesariamente relacionadas entre sí, como hemos dicho, pero que se alinean con un objetivo estratégico, por ejemplo, crecer en Europa. Sin embargo, el programa, por diferencia, el objetivo de un programa es que se gestione, tienen que ser proyectos que se gestionen mejor a través de un programa que individualmente. O sea, no es, pues tengo estos 8 proyectos este año y lo transformo en el programa año 2023. Eso no es un programa. Porque no hay, salvo que tengan sinergias entre sí, pero lo normal es que no las tengan. Para que haya un programa tiene que haber sinergias entre ellos. El ejemplo más claro de programa es cuando yo quiero hacer por ejemplo, decir, quiero bajar la contaminación de Madrid. Pues no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ahí van apareciendo ideas, las voy activando, entonces eso se gestiona mucho más eficiente. O, por ejemplo, para ir a cosas más sencillas, una empresa de moda quiere tener 30 nuevas tiendas en España en un año o en 2. Pues no, sería muy malo gestionarlo con un único proyecto que dijera la tienda de Madrid la voy a abrir, porque la tienda de Madrid no te la dejan abrir porque hay el alcalde o el ayuntamiento no te da licencia de obra y sin embargo tienes una oportunidad en La Coruña, pero como he dicho que primero abro Madrid, no abro. Entonces se va el proyecto a retrasar. Y esta figura de que después de un evento que hicimos con Javier Peris y con Carlos, presidente, pues yo creo que es muy ilustrativa. Y tenemos que entender que hay unos interesados. Y esto es la madre del cordero. Es la mayor ciencia de todas. No nos sirve de nada los grandes sistemas informáticos que nos instala Vicente, ni las metodologías que les explico yo, si no entiendo dónde me estoy moviendo. Cuando yo estaba en esta empresa de moda que os decía en Ginebra, pues claro, yo tenía ropa, pero me acuerdo que había consultores de una Big Four y todos tenían chaqueta y corbata y más bien gris o azul. Y en estos que era de moda, pues era el pantalón de leopardo con una... Entonces intentaban adaptarse, pero es que no tenían ni la ropa. Que el tío se quitaba la chaqueta y se ponía un jersey, entonces ya pasaba de parecer un consultor a un seminarista. Entonces, tienes que entender dónde están. ¿Y quiénes son estos señores? Todos. Un mogollón de gente. Siempre. O sea, en todo el proyecto, por enano que sea, hay muchísimos interesados. Y el no localizarlos, ves, aquí este interesado que no tenía localizado, que se ha colocado en esta esquina, pues a pesar de ello le localizamos y le incluimos en el registro de interesados. Eso es muy importante. Y luego un tema muy importante, y esto lo he aprendido de mayor, no se van a poner de acuerdo. Tienen intereses legítimos, sin entrar en los ilegítimos, que ya lo hemos visto en el Parlamento Europeo muy recientemente, ¿no? Sin entrar en los ilegítimos, los legítimos son muy variables. Son muy variables y contrapuestos. Cuando yo hacía grandes automatizaciones, pues mi interés era hacer el proyecto. El interés del director de producción era parar lo mínimo la planta para seguir produciendo en coste y en calidad y en tiempo lo que le habían pedido. Entonces su interés era uno y el mío era otro. Totalmente legítimos. No, porque a mí la empresa me ha contratado para eso y a la empresa le ha contratado para eso otro. Y hay un tipo que es muy, muy, muy interesante, que es el patrocinador. Y este tío tiene que entender, y intentará por todos los medios que no ocurra, que él es el responsable del éxito del proyecto. No es el project manager, no es el equipo, eres tú. El alto ejecutivo responsable del proyecto es el responsable del éxito del proyecto. Y cuando eso ocurre y el proyecto es del patrocinador y no del project manager, se produce un salto cuántico en la eficacia en la gestión de los proyectos. Especialmente en tecnología, donde es muy fácil que se esté discutiendo un project manager muy normal,
esté discutiendo un proyecto de nómina con el director de recursos humanos de una petrolera española. O sea, es una situación muy típica, pues como no haya una persona de más peso que se ponga ahí, todo va a ser sí señor, o la última palabra, no como decían los chistes. Yo tengo la última palabra con mi mujer, sí cariño, pues esto es igual, ¿no? Bueno, el chiste un poco machista, pero creo que encaja un poco, refuerza el concepto, aunque es mejor ser interesante que ser muy preciso. Bueno, pues ¿qué es una PMO? A ver, ¿hay ideas? ¿Tenemos alguna idea? Hay que hacerlo un poco más participativo. Mira, aquí lleva Rafael. ¿Estamos en la pregunta ¿qué es una PMO? Sí, para hacer la pregunta ¿qué es una PMO? Bueno, Rafael nos va aportando, nos ha hecho un spoiler de 2 o 3 diapositivas que vamos a poner ahora, comentando si es temporal o permanente. Es que esto ya te estaba avisando por el WhatsApp, macho, y no te coordinas, era otra cosa. Bueno, lo primero es que una estructura, o sea, no puede ser suena a estructuras muy livianas, ¿eh? O sea, es PMOs, normalmente las PMOs están entre 1 y 5, descontando los project managers. Descuenta la PMO de Saudi Aramco, la empresa más grande del mundo, la petrolera de Arabia Saudí, pero que eso tiene cientos o miles de empleados, entre ellos 2 o 3 premios Nobel, pero en general no son organizaciones numerosas, no lo son. Pero sí es una organización, incluso aunque sea una empresa pequeña y que el project manager, el PMO manager es externo, hay que entenderle como una organización, que luego se cubrirá con un 50% de una persona, pero es una organización, no es un rol de una persona. Y lo que hace es gestionar de una manera más eficiente los proyectos en la institución, en la empresa. Bien. Vamos a ver contexto quizá. Tipos de PMO. Esto, fíjate, os lo pongo porque viene el PMBOK y yo, ya que estoy aquí, que soy creyente, os lo pongo. Pero yo creo que esto está un poco superado, aunque todavía el PMO habla de PMO de apoyo cuando estás hablando de consultivo, plantillas, el best practice de esto, del otro, formación. Luego, de control, es decir, no gestiono los proyectos, pero controlo que se gestionen, como yo digo. Que es normalmente es la queja que ha tenido las organizaciones frente a las PMOs, que suelen ser de control, y entonces lo que se dedican es a darle látigo al project manager, que ya le daba látigo su jefe y que ya le da látigo al cliente. Entonces, eso, como la PMO la plantees así, pues no va bien, ¿no? Bueno, puede ir bien, pero tiene que ser aceptado el valor, o sea, que él vea que hay un control, pero hay un valor. Y directiva, que es, digamos, cuando la PMO ejecutaría los programas. Y esto se planteaba cuando yo empecé en la PMO, allá por el mundo de 2008, pues este era digamos, la ruta que parecía que era el camino, el roadmap para todas las PMOs de todo el mundo, y todo esto funcionaba así. La realidad es que no hay 2 PMOs iguales. En Ana Karenina, en el libro de Tolstoy, empieza: todas las familias felices son iguales, pero todas las infelices, y se ve que la PMO es una infeliz, lo son de manera distinta. Entonces, no hay 2 PMOs iguales. Si no hay 2 PMOs iguales y no tengo 2 problemas iguales en una compañía, incluso del mismo sector, ¿cómo voy a tener un path universal para montar una PMO? Es imposible. Entonces, hay múltiples paths. Pero sí que hay una cosa común. Hay un catálogo de servicios. Y dentro de ese catálogo de servicios, hay servicios que son de estrategia, que es lo que vamos a hablar hoy, cómo es seleccionar los mejores proyectos, cómo reportar, cómo interaccionar con la dirección. Hay servicios que son de entrega, por ejemplo, poner project managers a disposición, o especialistas, ¿no? A lo mejor yo no tengo especialistas en riesgos en mi
organización. Sin embargo, sí que tengo especialistas en riesgos en la PMO, entonces el especialista en riesgos de la PMO actúa como risk manager para todos los proyectos de la organización. Y por último tenemos los servicios de capacidad, ¿no? Esto va pues, a los temas de formación, best practice, metodologías, plantillas. Entonces, la PMO juega con... Tiene que tener, o puede tener, porque tampoco hay necesidad de tener todos los servicios que pueda haber, ni servicios de cada uno de estos tres tipos. Hablando un poco más de tipos y un poco a lo que ha comentado Rafa. Hay gente que... Hay oficinas que sirven a un proyecto. Para mí, personalmente, pero bueno, que esto es, digamos, lo que yo os presento es una documentación de, creo que esta era de APMG. Para mí una oficina de proyectos para un proyecto no lo es, eso es el servicio de Project Management del proyecto. Y puede tener, si es un proyecto enorme, pues puede tener un planificador jefe, Project Manager, Report Manager, Risk Manager, gestión de contratos, o sea, puede haber mucha gente para gestionar, digamos, lo que es un proyecto, pues del tipo de los que hace Acciona, ¿no? De estos de 5.000 millones en Australia. El equipo del proyecto os aseguro que está puramente gestionando, que no mira ninguna válvula ni ningún cable, es numeroso. Puede usarse para múltiples proyectos, entonces, bueno, se llama para oficina de programas, y para múltiples programas y proyectos, y aquí la denominan oficina del portafolio, ¿no? Que no estoy seguro que sea una... En PMO y más en Portfolio Management no hay tanta terminología comúnmente aceptada como en Project Management. Unos llaman portfolio a una cosa y otros lo llaman a otra. Bien, pero esta me parece muy interesante. A nivel de proyecto y a nivel de toda la empresa, ¿no? Digamos, lo más grande, no digamos lo más maduro, sería el elemento 9, ¿no? La oficina de portfolio empresarial, que tengo todos los project managers y es permanente y además afecta a toda la empresa. Vale, ahora viene una pregunta. ¿Una PMO que afecte a toda la empresa es más madura que una PMO, por ejemplo, de IT, de tecnología? Por aquí veo cabezas de que no. ¿Alguno cree que sí? ¿Todo el mundo cree que no? Efectivamente, la madurez de una PMO no se mide por el alcance de sus servicios. Está además demostrado que esto hay estudios muy serios, que no hay diferencia de ejecución entre PMOs departamentales, que muchas hay sobre todo en tecnología, y PMOs corporativas, que esas hay muchas menos. Pero esas muchas menos no han demostrado ser más maduras y sobre todo no han demostrado aportar más valor que las otras. Es decir, que cuando nos presentemos a hacer una PMO o incluso tenemos una PMO montada, nos podemos preguntar, y esto fue en las discusiones con Ricardo, ¿te acuerdas? El porqué de la PMO, ¿verdad? Lo primero que me tengo que preguntar es el porqué de la PMO. Yo monto esta PMO ¿para qué? Yo casos que he vivido. Monto la PMO porque me va a saber una empresa en la cual la PMO es muy importante. Entonces yo, como soy el de la PMO, me van a ascender. Es un motivo. Voy a montar una PMO porque las ofertas no me las cogen. Entonces la fase de oferta no la tengo bien. Voy a montar una PMO porque los proyectos se me van en tiempo y en coste. Dependiendo de lo que yo tengo, cuál es mi problema o problemas, lo mantengo de una manera o de otra. Bueno, vamos a ver los beneficios. O sea, hemos visto lo que es una PMO. También hemos visto que se va a llamar PMO. O sea, esto no se va a llamar OGP, que se intentó, ¿no? La Oficina de Gestión de Proyectos, ¿alguno ha visto esas siglas? Cuando yo empecé, sí, ponían OGP.
nadie, o sea, esto estás muerto, ¿no? Hablar de, si ya de PMO a veces hay gente muy senior en empresas de ingeniería muy grandes que le estás hablando casi de ruso, no le hables de eso. Entonces el tío desconecta 100%. Bueno, pues fíjate, en julio del 21, incluso antes, en Burgos, en un evento que tuvimos, ya veníamos hablando nosotros de cuáles eran los problemas o los retos, más bien los retos que asumía el país para ser capaz de afrontar los proyectos que este dinero que nos iba a venir de los fondos europeos. Y decíamos, esto aparte de, bueno, de mostrar sobre la gran inteligencia, pues además tiene la ventaja que las slides ya están hechas. Solo se añade la nubecita esta. Bueno, pues decíamos que había dos retos. ¿Cómo seleccionar los proyectos estratégicos que necesita el país o la empresa? Aquí estamos a nivel de empresa, evidentemente. Y ser capaces de ejecutar en tiempo y plazo los proyectos aprobados, es decir, la parte estratégica y la parte operativa. Ha pasado el tiempo, de momento no hemos demostrado gran cosa en este área, ni en seleccionar los mejores, ni en ejecutarlos, ¿no? Estamos en una situación tan complicada que no se sabe ni cuánto se ha ejecutado, ¿no? Porque tú, al final, si se puede medir, pues se puede mejorar, pero si le preguntas cuánto se ha ejecutado, no queda claro, ¿no? Y eso, si fuera una PMO, pues sería una PMO de una empresa, sería preocupante, ¿no? Porque la PMO, una de las virtudes que tiene que tener es ser una fuente de verdad. O sea, que se asuma que lo que dice la PMO es cierto. Bien, estos retos, digamos, son los retos que nos presentamos el país y las empresas, ¿no? Cómo seleccionar y cómo ejecutar. Es que tampoco es, vamos, que no es ciencia nuclear. A nivel del superjefe, ¿no? Luego del que tiene que ejecutar un proyecto con 25 contratas, pues ya sí se le complica la vida, ¿no? Bueno, fijaros este dato, que este dato es abrumador, terrorífico y encima que no cambia. Invariante. El 20% de los proyectos son puro desperdicio. O sea, dinero tirado al mar. Por ejemplo, o sea, ahí estarían tanto los proyectos que la peor situación es que un proyecto se acabe, entregue todo y no sirva para nada. El clásico, pues, aeropuerto de Castellón, radar COVID. Es decir, porque por lo menos si se suspende, pues me ahorro un poquito del presupuesto. Pero si resulta que se acaba y los entregables, que como hayas visto al principio, no se transforman en valor, pues es muy mala situación, ¿no? Veremos, al final de esto haremos un matiz a esta slide. Y luego la alineación estratégica explica el 80% de las diferencias. Esto es, hay que aclararlo bien, a mí me gusta ser preciso, es el 80% de la diferencia de desempeño en proyectos de tecnología y para el Estado. Pero bueno, en otros será el 60 o el 55, pero no va a ser el 10. Y fijaros este elemento que es interesantísimo. Los proyectos que están bien alineados, encima se ejecutan mejor. Y esto le da vueltas, ¿no? Digo, joder, es que cómo hay esta relación entre la ejecución y la definición, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión, esta es propiamente mía, que esto ocurre porque la gente se da cuenta que trabaja en proyectos que tienen sentido. Es como este famoso comentario LinkedInero que había el señor que barre y tal, o que friega. Dice, ¿tú qué haces? Dice, ayuda a que lleguen cohetes a la luna, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando tú estás en un proyecto muy interesante, aunque tu rol sea menor, pues te sientes motivado. Cuando tú estás viendo un proyecto que dices, jo, enésimo parche al programa de COBOL que se escribió para el banco hace 35 años, pues, ¿sabes? La motivación es limitada. Si haces un proyecto de cierre de oficinas, pues no es el mismo que un proyecto de abrir una gran sede, ¿no? Y ahora viene una pregunta interesante. ¿Queréis que el Mundial de Qatar ha sido exitoso? No, ¿quién dice no?
¿Y por qué? Bueno, yo otro día leí que la inversión había sido de más de 300 millones de euros y que lo que esperaban recaudar en turismo y facturar en general eran 17.000 millones. Bueno, como no sé si se escucha, no se escucha, ¿verdad? A lo que dicen los... No, pero bueno, aquí un compañero que nos comenta es que, digamos, la recaudación que ha hecho Qatar no cubre los enormes gastos que ha tenido el Mundial, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien cree que sí ha sido exitoso? Los que no son españoles, claro, porque después de la pronta eliminación... Yo creo que no será exitoso porque nosotros estamos viviendo con la guerra económica. Yo creo que el éxito de esto depende de lo que Qatar tiene conseguido. Una de sus opciones era posicionarse en el mundo. Y eso lo ha conseguido. Claro, un compañero comenta que el objetivo de Qatar no era ganar dinero, que dinero tiene a patadas, sino era que la gente que no sabía dónde estaba Qatar sepa que está y sepa que tiene... Efectivamente, fijaros que aquí dice, fijaros este dato. En el Mundial de Rusia gastaron 11 billones, en el de Brasil 14 y en este 500 billones. Si lo ves así, dices, joder, esto es horrible. Y luego ha habido la historia esta de, bueno, de los tratamientos de la mano de obra, tal, que incluso mucha gente se ha negado a verlo por este motivo. Pero esto es lo interesante y por eso hablo de stakeholders. Depende de quién. Para los marroquíes, pues seguro que ha sido muy exitoso. Para el que gane el Mundial Argentina o Francia, seguro que ha sido muy exitoso. Para la FIFA ha sido muy exitoso porque ha recaudado 7.500 millones. Más que ninguno, con muchísima diferencia. Para los fans, pues lo ve más gente. ¿Eso es la medida que el fan está más contento? Pues en cierto sentido sí, ¿no? Este es el Mundial que más se ha visto. Para Qatar, pues, como has comentado, esto ha sido una inversión que no la van a ver ahora. O sea, no van a llegar unos millones de turistas que se van a gastar el dinero en los estadios. Pero me acuerdo yo que era frecuente, volador frecuente en los tiempos que empezó Emirates. Y no sé, con estas cosas que tienen, pues sabes que controlan. Y me mandaron, hemos creado Emirates y me regalaron hasta un billete de avión, que torpemente no usé. Y nos reíamos. ¿Quién va a ir por Dubái cuando los vuelos que había, que eran de British Airways y tal, iban por otra ruta? Estos se van a suicidar porque los árabes no tienen ni idea. Pues ya tienen idea y ya Emirates tiene la flota más grande de aviones, es el A380, si no me equivoco, del mundo, ¿no? Pues a lo mejor ahora Qatar, hoy no, pero dentro de 3 años o de 5 años, sí. Y fijaros lo que yo os decía, la buena noticia, que es el último diagrama de barras de esta slide. Cuando yo trabajo y soy maduro en proyectos, los proyectos fallidos me bajan del 21 al 11. Fijaros la cifra, del 21 al 11. Y fijaros en el apalancamiento, porque no es que cuando pierdo el 20, no pierdo el 20, porque pierdo el 20 que pierdo, más el 20 que podría haber invertido, es como las acciones, en otras cosas que sí me hubieran dado dinero. Entonces, hay un multiplicador. Entonces, cuando pierdo el 20, resulta que en realidad pierdo el 30. No pierdo el 19 ni el 15. Bueno, pues vamos a ver algunos aspectos claves para la optimización de carteras, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, pues este es el manual de portfolio de PMI. Podemos hablar de Strategy Management y Portfolio Governance, que es un poco la parte de cómo gestiono cuáles son los mejores proyectos y luego cómo lo apruebo, lo manejo dentro de la organización. El Capacity Management, que ahora es muy interesante y está empezando a ser muy fuerte, que es qué recursos, ¿tengo yo los recursos para estos proyectos, sí o no? ¿Están infrautilizados o están utilizados en exceso? No tengo, me tengo que contratar. El engagement de los interesados, que esta función es la función principal de la PMO, porque la PMO se encuentra más veces con los mismos interesados que un project manager suelto. El value management y el portfolio risk management, que bueno, son extremadamente interesantes en este entorno tan volátil. Voy a hablar sobre todo de cómo seleccionar. ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo hacer la alineación estratégica?
Porque muchas veces que la propia organización no tiene definida bien la estrategia, o es muy vaga o es un brindis al sol. Entonces, si no hay buena alineación, pues ya se acabó, ¿no? Pero luego muchas veces, pues esto se hace como en etapas tempranas de PMOs que he dirigido, que se ponía con un tick box alineado con la estrategia de la compañía, sí o no. Macho, pues había gente que con un par decía que no. Dices, macho, o sea, te estoy regalando que sí esté alineado y vas tú y pones que no. Pero bueno, demasiados proyectos. Esto sí que es fundamental para nosotros. Tenga una PMO para mi vida, para todo. A nosotros cuando nos contrató, entró el nuevo presidente de una de las divisiones, nos citó ahí a unos cuantos a los que quería mandar su mensaje para que lo trasladáramos en cascada. Y empezó la reunión y dijo, less projects, but more projects. Menos proyectos, pero más resonantes, más potentes. Nada de 80.000 proyectos que ni sé lo que es y estoy mareado, ¿no? 4 cosas y que me resuelvan los problemas. Y luego haré otras 4 que me resuelvan otros problemas. Y luego haré otras 4 que me resuelvan otros problemas. No estar mareado con 80 cosas porque además cuando te mareas se pierde el foco. La metodología y la participación de los ejecutivos. Vamos a empezar por la participación de los ejecutivos. En muchísimas organizaciones lo que ocurre es que se hace una gran reunión, acude la alta dirección. Yo acudí a una reunión que era en Houston. Veíamos todos los presidentes, todos los vicepresidentes de los negocios, todos los directores financieros de todas las filiales. Nos plantábamos 60 personas en Houston. Y en ese evento, que era en el que se seleccionaban los proyectos, y en presencia del president and CEO de la compañía, que además era el hijo del máximo accionista, pues ¿quién se va a poner a discutir de un proyecto con este señor, no? Individual. De un proyecto que se tira o de un proyecto que se mete, ¿no? Nadie. Entonces, cuando la participación la exclusiva de la cartera, si es que hay unas reuniones con la alta dirección, pues nos metemos en un mundo del que más grita o el que políticamente ha llegado antes y ha podido hablar con el jefe el día antes, se ha tomado un café y le ha metido su proyecto y te ha quitado el tuyo. Todo esto así no funciona. No funciona. Y así es como normalmente se hace. Llegan con una hoja Excel, con unos parámetros, muchos o pocos. Normalmente la mayoría de los parámetros son financieros, que no explican, por ejemplo, si el proyecto se va a poder hacer o no, qué factible es, se ignora. Bien, entonces esto creemos que no es bueno. ¿Cómo proponemos? En muy breve, hay que diferenciar la parte verde, que es la que haría la dirección. La dirección dice qué objetivos hay, eso lo tiene que hacer la dirección, no hemos visto. Hay que convertirlo en criterios, es decir, yo digo, yo quiero ser más sostenible. Claro, pues más sostenible. Bueno, pues ahora voy a hablar de huella de carbono, voy a hablar de responsabilidad social, voy a hablar de gobernanza, o sea, ya estoy hablando de cosas que son más tangibles. Y luego y puedo ser más tangibles todavía, y luego tengo que decir, si para mí es más importante, pues, ¿qué te diría yo? Dentro de la sostenibilidad, la biodiversidad o la huella de carbono. No quiere decir que no sean importantes los dos. Quiere decir que es más importante para mí, por mi empresa, por donde yo me muevo. Y esto es lo que haría la alta dirección. Pero luego los proyectos, otro equipo, que puede ser perfectamente la PMO, es el que recopila los proyectos, rellena los datos, agrega la información y los clasifica. De acuerdo a lo que ha dicho la alta dirección. La alta dirección ha definido cómo se hace, pero luego así se evita la discusión con la alta dirección, porque al final una discusión entre personas de distinto rango, como decían los americanos, dollar figure, no suele ser fructífera. Y así es como funciona, ¿no? O proponemos. Esta la voy a pasar, aunque quedaros con el mensaje de que el pensamiento divergente es muy importante. Involucramiento de los interesados. Fijaros estos dos ejemplos recientes en España. No tengo información
de primera mano, son ejemplos de prensa, pero nos encontramos con que un hotel de 50 millones, 75 millones en Canarias se ha paralizado porque aparentemente hay no sé qué hierba endémica que los ecologistas han dicho que eso no se puede quitar y tampoco hay opción de moverla o se niegan. Y nos encontramos en Madrid con que hay 5 o 6 pleitos contra la Operación Madrid Nuevo Norte por temas también medioambientales. ¿Estoy diciendo que ambos han hecho una mala gestión de los interesados? No. Estoy diciendo que todo el tiempo que dediques es oro, porque luego te vienen estas sorpresas. Y aspectos ESG. Y voy a saltar las conclusiones después de esto. ¿Cómo hacer que ahora, el mensaje ahora es cómo hacer que los aspectos ESG no sean una cosa que yo financio con mi actividad, sino sean una cosa que financia mi actividad, que entre en mi cuenta de resultados? Ejemplo, los hoteles. La gente, un 75% está más dispuesto a ir a un hotel más medioambiental y un 57% está dispuesto a pagar más. Estoy transformando un criterio ESG de sostenibilidad en dinero en el banco. Esto no se puede hacer a mano, hay que tirar de herramientas informáticas que me unan el portfolio con el proyecto, ¿vale? No las voy a pasar y saltamos a las conclusiones, jump to the conclusions. No, el project management no se agota en la gestión o en la ejecución de proyectos. Hay el program management y el portfolio management. Y el portfolio management y el program management son igualmente importantes. Si no, te puede pasar, pues como le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que fueron ganando todas las batallas operacionales hasta que los rusos llegaron a Berlín, ¿no? O sea, te pasas la guerra ganando batallas, pero al final pierdes. La PMO gestiona o debe gestionar o tiene la potestad de gestionar todo el ciclo de vida. O sea, la diferencia fundamental entre una PMO y un proyecto es que gestiono todas las entradas, cuando se idea, cuando se empieza a evaluar. No hay unas PMOs más maduras, es que esta PMO es estratégica y como yo soy estratégico y tú eres táctico, yo soy más listo que tú. No funciona así. Esto se ve por el valor que yo entrego a la organización. El 20% de los proyectos son puro desperdicio. Sin embargo, la buena noticia es que si yo lo hago bien, bajo al 11%. O sea, lo reduzco un 50% del desperdicio. O sea, es el dinero. Para seleccionar proyectos, los métodos basados en Excel y reuniones de la alta dirección no son efectivos. Es fundamental tener una herramienta integrada. Yo lo hago en Excel, que es más barato. Sí, más barato la herramienta y mucho más caro todo. Y con esto, ahí ando teniendo un control de tiempos un poco regular, pasaríamos a las preguntas y agradeceros enormemente a Jesús, a Paco y al resto de compañeros vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta, os paso el micro. ¿Tenéis alguna pregunta para Pedro? ¿No hay pregunta? Sí, por ahí hay una. Sí, hola, Pedro. Bueno, muchas gracias por tu exposición en primer lugar. Mi pregunta era, cuando hablabas de tipos de PMO, hablabas de las PMO de apoyo, de las de control y las directivas. La pregunta es, en tu experiencia o en tu conocimiento o en la bibliografía, ¿cuál es la tipología más habitual en España, por ejemplo? Yo no tengo datos. En mi experiencia, yo diría que las primeras, las de apoyo, si acaso de control. PMOs que gestionen integralmente, que tengan los project managers, muy poco, porque en grandes empresas que en América usarían una metodología de PMO, como pueden ser las ingenierías, aquí no se usa. El departamento de calidad lleva los procesos, hay un control de proyectos que lleva a otra parte. La parte de gestión de la oportunidad lo llevan los contract managers con las gestiones de oportunidad, es decir, que está un poco desintegrado, que es donde, digamos,
Pero puede ocurrir, o sea, no entendamos, lo que sí quiero recalcar es que no entendamos que se empieza por la primera. Nosotros, por ejemplo, la primera PMO que yo hice fue en 2008, empezamos por la segunda. No había metodología ninguna de Project Management, había metodología de Portfolio Management, sí, de Project Management, nada, cero, absoluto. Y lo primero fue el control de los proyectos y el reporte financiero. Es decir, no necesariamente tú empiezas por construir metodologías. Lo que sí hay un tema muy importante que es, tienes que dar algún resultado rápido porque la gente se aburre. Hay mucho trabajo y hay mucha gente compitiendo por el dinero dentro de tu empresa. Si tú empiezas por los procesos, si es un proceso tedioso, luego tienes que formar a mucha gente, el riesgo de que el proyecto fracase es muy alto. En cambio, si tú empiezas por ejemplo, resolver un problema, por ejemplo, en nuestro caso, el problema era que había 5 divisiones y corporate. Yo trabajaba en corporate. La corporate le pasa una factura por los proyectos que hace a cada una de las divisiones. Las divisiones querían saber esa factura a qué se correspondía y los proyectos que estaban haciendo para su división quería trazarlos y saber dónde estaban. Solo con eso, que lo hicimos en 3 meses, no digo que fuera perfecto, pero de antes que tenías que llamar a 50 personas, 200 financieros, hacer un PowerPoint y los datos no sabías si eran exactos o parecidos, pues era oro. Tú ibas a discutir con el director de Capital de la división de pigmentos. Estos son los proyectos que yo estoy haciendo para usted. Y este está en planificación, este está en inicio, este está completado, todos están en presupuesto o no están. O sea, ese nivel es muy importante. Por eso digo que empezar por la primera parte, que mucha gente empieza como con miedo, puede conducirte, dependiendo de la empresa, a que la PMO no llegue a despegar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Paco quería preguntar algo. Bien, por eso. Sí, yo tengo aquí varias preguntas que han mandado por el webinar. La primera es María Teresa Avelino. ¿Cuánto tiempo lleva montar una PMO en una empresa de tamaño medio? Bueno, primero habría que definir qué es tamaño medio, ¿no? Y depende qué es. Es que aquí hay una clave que es ¿cuál es el problema que yo resuelvo? Si yo resulta que el problema que yo tengo que resolver es un problema operacional, voy a tardar más. Pero en instalar el software bruto que ya te puede dar un valor, se puede instalar en un mes y medio. O sea, con lo cual ya tienes un valor, ya tienes una trazabilidad, ya empieza la gente a ver algo. Puedes dar servicios en 3 meses puedes dar valor. Nosotros te digo que estábamos hablando de una empresa del tamaño de Cepsa, para que nos hagamos una idea. En 9 meses teníamos toda la parte de control montada y operando. Bien, otra segunda pregunta de Rafael García Tamarit. ¿Puedes mencionar algunas herramientas para la gestión del portfolio de proyectos? Bueno, voy a pronunciar las que tenía. Perdona, Jesús, que te... Primavera es una de ellas. Y Project Online es otra. Son 2 herramientas, porque para mí es muy importante que... Hay muchas más, no creamos que nos agotemos en estas. Para mí es muy importante que esté integrado el Project Management y el Portfolio Management, porque si no, si el Project Manager tiene que estar reportando en 2 sistemas, es un problema. Pero hay, sobre todo si haces proyectos pequeños, hay muchas incluso casi gratis. O sea, pero claro, cuando ya empiezas a hablar de cifras y de muchos proyectos con muchos stakeholders, pues ya claro, nadie te lo regala. ¿Tenemos más preguntas? ¿Vamos con la última? La última, Venga. que yo creo que la responderás rápido. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace el director de una PMO y lo que hace un jefe de proyecto? Creo que son roles que no tienen nada que ver. En palabras americanas, el PMO hace steer, ¿no? O sea, guía, como un timón. El Project Manager no. El Project Manager tiene que encargarse de la ejecución. El Project Manager es un rol puro de delivery. El PMO Manager es un enlace entre el delivery, entre la entrega
Y el PMO Manager tiene responsabilidades de entrega, pero tiene responsabilidades de visión. El PMO Manager, si os voy a dar un dato, tiene que ser una persona con peso en la organización y conocida. Si no, no funciona. Muy bien, pues hemos acabado el turno de preguntas. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale, y nos hemos pasado 5 minutos de la hora. Vamos a ir rápido. Estamos con el apartado de conclusiones y cierre. Y bueno, aquí me gustaría resaltar que estamos buscando ponentes para próximas reuniones. Así que si os apetece contar algo, antes me comentabas tú que tenías alguna idea por ahí. Si a alguien más le apetece, que se anime, ¿vale? Como siempre, las inquietudes las podéis comentar aquí o si queréis después tomando algo en el espacio de networking que vamos a hacer a continuación. Os invitamos a que veáis el calendario de eventos en nuestra web y a que mantengáis los datos actualizados para que podamos contactar con vosotros. El 26 de enero tendremos la próxima reunión. Contaremos con Ángel Águeda, que nos va a hablar de P3 Express, la gestión minimalista y eficaz de proyectos. Como siempre, las PDUs os las reportaremos a los asistentes presenciales y a los que estáis online. Se os enviará un correo para que las podáis reportar. Y la parte de agradecimientos a José Barato, a Luis Eduardo y a Bernardo Baiz. Y, como no, a Sergio, que está ahí detrás. Gracias, Sergio, por ayudarnos con la parte técnica, que siempre cuesta un poco. Hoy no ha sido la excepción. Y nada más, vámonos al networking si queréis. ¿Vale? Muchas gracias.